Un saludo especial para cada uno de los amigos que están en sintonía y para cada uno de mis amigos suscriptores. Que el Señor les guarde y les bendiga. La paz de Cristo sea con cada uno. Quiero compartir un texto de la Biblia ubicado en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 1 en adelante. El título es El Sermón del Monte, las Bienaventuranzas. Dice la palabra del Señor: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y sigue diciendo la palabra del Señor: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dios nos enseña en esta palabra que somos bienaventurados y por lo tanto, sin importar nuestra situación, debemos de acercarnos a Dios. Aquí en el capítulo 5, versículo 3, dice que bienaventurados los pobres en espíritu. Si tú eres una persona que es una persona pobre en espíritu, Dios te dice que eres un bienaventurado. ¿Por qué? Porque si hay una pobreza espiritual, es porque hay una necesidad en tu vida espiritual, y el que está dispuesto a llenar esa necesidad es el Señor Jesucristo. Por eso eres un bienaventurado, porque el Señor Jesucristo es el único que puede llenar ese vacío, el único que puede bendecir nuestra vida espiritual. Así que somos bienaventurados, porque el Señor es el único que puede llenar nuestros vacíos. El Señor es el que está dispuesto a darnos allí siempre, porque siempre necesitamos de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 4 que bienaventurados los que lloran. Si en este momento estás llorando, o si has llorado muchas veces y las dificultades y los problemas allí te hacen llorar, el Señor te dice que eres un bienaventurado, porque Él está dispuesto a secar tus lágrimas. Él está dispuesto a secar nuestras lágrimas, porque Él es el único que puede ayudarnos en nuestra dificultad. Él es el único que puede entendernos en nuestra adversidad. Por lo tanto, eres un bienaventurado, porque no estás solo. Cuentas con la ayuda del Señor Jesucristo, pero debemos de dar ese paso de valentía para mirarle a Él por encima de todas las cosas, por encima de los problemas. No miremos allí a nuestros amigos, no miremos allí los errores de los demás. Pongamos nuestra mirada en Dios, que Él nos va a ayudar. No escuchemos allí lo que el mundo dice, porque lo que el mundo dice es algo que no nos va a dar una solución a nuestros problemas. Pero si nosotros ponemos nuestra esperanza y confianza en Dios, en lo que Dios nos dice, en lo que Dios nos habla, entonces allí es cuando encontramos la solución a nuestros problemas, y nuestras lágrimas allí son limpiadas por el Señor.
entonces la palabra del Señor nos dice que recibirán consolación. Si allí no has recibido una consolación, no te has sentido bien, Dios es el único que te puede consolar, porque esta palabra no te llega por casualidad. Esta palabra es dada por el Señor, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Entonces, no estamos solos, contamos con el Señor nuestro Jesucristo, quien nos consuela, quien allí nos sustenta de su mano derecha. Sigue diciendo la palabra del Señor en el capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, es una promesa de Dios para los que se acercan a Dios. Promesa que Dios está dispuesto a darnos, porque dice que recibirán la tierra por heredad. La tierra que Dios nos da es la tierra de las bendiciones. Es allí la promesa de Dios para con nosotros. Por lo tanto, a cada uno de los que están allí en sintonía, les invito a que creamos en esta promesa que vamos a recibir, que el Señor nos enseña en su palabra. Sigue diciendo la palabra en el 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios nos enseña aquí que somos bienaventurados cuando nosotros tenemos hambre de Dios, sed de la palabra de Dios. Dice que seremos saciados. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos sacia del pan de vida. Dice que el que come de este pan y el que bebe de esta agua no tendrá sed. Por lo tanto, tenemos que cada día procurar ser saciados por Dios, porque no vamos a tener sed allí, y siempre allí colocando nuestra mirada en Dios, nuestro corazón inclinado a ese pan de vida, al pan que desciende del cielo. Y dice la palabra en el 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. O sea, los que alcanzan misericordia son aquellos que también practican la misericordia. Es más seguro que el que practica la misericordia alcanza más que el que no la practica. Vemos la historia, ¿verdad? El ejemplo que el Señor pone de el publicano y el fariseo. El publicano se expresaba, ¿verdad? El fariseo juzgaba al publicano. El fariseo decía que daba sus diezmos, mientras que el publicano se humilló de corazón, reconoció sus errores, su falta. Pero vemos que la escritura narra que la oración del publicano fue la que llegó a la presencia de Dios más rápido. Y la del fariseo, ¿qué pasó? Que no fue aceptada de la misma manera. ¿Por qué? Porque el fariseo juzgó mientras que oraba al publicano. Imagínate que estemos orando y juzguemos a otra persona para no reconocer nuestros errores. Debemos de reconocer nuestra falta, pedirle perdón a Dios y Él nos va a perdonar. Vemos el siguiente versículo de este pasaje de la Biblia, que es el Sermón del Monte, en el 5:8, ¿verdad? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿sí? Entonces, si nosotros procuramos cada día tener un corazón presto para
guardar la palabra de Dios, nosotros dice que vamos a alcanzar, ¿verdad? Ver a Dios tal cual y como Él es. ¿En qué tiempo? Cuando Él ya venga a recoger a su pueblo, que estemos allá gozándonos con Él en el reino de los cielos. Por lo tanto, debemos de luchar, porque este no es un galardón perecedero, no es un galardón terrenal, sino un galardón espiritual que es eterno. Este galardón no se acaba, porque va a ser por todos los siglos de los siglos. Por eso Dios nos insiste, para que nosotros obtengamos todas estas bienaventuranzas que no nos pueden faltar en nuestra vida, que no podemos allí desperdiciar por causa de nuestras malas decisiones. Debemos de saber tomar buenas decisiones y acercarnos a Dios, para que en el campo de batalla siempre contemos con estos beneficios. Dice la palabra de Dios en el 5:9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que apaciguan son bienaventurados, dice la palabra. Dice que serán llamados hijos de Dios. Entonces, si nosotros somos pacificadores, entonces vamos a ser llamados hijos de Dios. Si alguien nos busca problemas, pelea, tenemos de procurar, aunque sea difícil un poco, ser pacificadores. Si vemos a alguien que va a contender de nuestra familia, ¿verdad? Porque en la familia se forman pleitos, ¿cierto que sí? Se forman problemas, ¿sí? El uno grita al uno, el otro al otro, y de esa manera se ofende a Dios. Entonces, ¿para qué estamos? Para apaciguar, para ser pacificador, ¿verdad? Para llamar a una calma, a que haya unión en la familia y en los que nos rodean. Dice el 10, que bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice la palabra. Entonces, cuando tú padeces persecución por causa de buscar de Dios, no te sientas allí como que no tienes allí alguien que te respalda, porque hay un Dios que te respalda. Dice la palabra que de ellos es el reino de los cielos. Cuando tú procuras buscar de la presencia de Dios y el mundo te menosprecia, el mundo habla mal de ti porque eres cristiano, tus familiares hablan mal de ti, te juzgan porque eres cristiano. Dios dice que de ti, de nosotros, es el reino de los cielos. Entonces luchemos, no nos dejemos allí intimidar por acusaciones. Dice la palabra aquí en el 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ve, aquí hay una clave. Una clave es cuando es mintiendo y otra clave es cuando hay razón. Entonces, cuando nosotros buscamos de la presencia de Dios cada día y procuramos agradarle, y si alguien nos juzga mintiendo, no se enfrenta contigo, sino con Dios. Y si es con razón, si la persona te juzga, pero si tiene la razón, debemos de allí examinarnos y pedirle perdón a Dios y ponernos a cuenta con Dios, porque la palabra de Dios dice que aún las piedras hablarán, ¿verdad? Porque tenemos nube de testigos, que si el mundo te juzga, el borracho te juzga, ¿verdad? Por un error que cometiste, tienes que pedirle perdón a Dios y levantarte para seguir adelante. Y en el 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En el mundo, a nivel mundial, sea en Latinoamérica o en cualquier otro continente del mundo, hay persecución de una manera y de otra, pero existe la persecución hacia los cristianos. Hay en unos países más que otros,
Por ejemplo, por allá en los países de lo que es eh, Corea del Norte, hay ese tipo de persecución que es prohibido tener una Biblia, que no se puede predicar el Evangelio. Y muchas veces en otros países también matan a los cristianos, los persiguen. Entonces es necesario poder seguir al Señor. Pero estas cosas, ¿verdad? Que se ven hoy en día, ya se vieron primero y más duras con el Señor Jesucristo. Contra el Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo escupían, lo escarnecían. ¿Cuántas cosas no le hicieron? Y Él pudo vencer al mundo. Nosotros también podemos vencer al mundo, porque la palabra de Dios nos da ese poder. Toda la instrucción que Él nos da en su palabra es para que nosotros cada día avancemos. Claramente el Señor nos enseña para que nosotros crezcamos espiritualmente y recibamos el reino de los cielos, la gran salvación por la que cada ser humano, cada uno de los que han decidido andar en este camino, quiere obtenerla, la gran salvación, la vida eterna. Entonces, vemos que hay en muchos países que persiguen a los cristianos. Otros cuentan con, gracias a Dios, con el beneficio de que no hay ese tipo de persecución que matan a los cristianos, que allí los queman, los matan, los degollan, pero hay en otros que sí. Muy bien, Dios les bendiga a cada uno de los que están allí conectados y que Dios les guarde a cada uno de una manera poderosa y especial.